Imagina un lugar donde todo el conocimiento del mundo antiguo se reuniera en un solo espacio, donde las mentes más brillantes debatían las leyes del cosmos, desentrañaban los secretos de la naturaleza y preservaban las ideas que cimentaron las bases de nuestra civilización. ¿Qué harías si ese lugar desapareciera para siempre? ¿Qué lecciones podemos aprender de su pérdida? Esta es la historia de la Gran Biblioteca de Alejandría, un faro del conocimiento que iluminó el Mediterráneo y marcó el rumbo del progreso humano. Alejandría fue fundada en el 332 a.C. por Alejandro Magno, un conquistador cuya ambición no se limitaba a territorios, sino también al saber. Educado por Aristóteles, Alejandro adoptó la idea de que los hombres educados son tan superiores a los no educados como los vivos a los muertos. El destino de los imperios depende de la educación de la juventud. Inspirado por esta filosofía, soñó con una ciudad que conectara culturas y albergara ideas. Aunque murió a los 32 años, su visión fue heredada por su general Ptolomeo I, quien se proclamó faraón de Egipto y estableció la dinastía tolemaica. Bajo los Ptolomeos, Alejandría se convirtió en el epicentro intelectual del mundo antiguo. En el corazón de la ciudad, los faraones construyeron la gran biblioteca y el Museión, un templo dedicado a las musas, que albergaba a sabios de todo el Mediterráneo. No era solo un lugar para almacenar textos, sino un laboratorio de ideas, un lugar donde se buscaba entender el universo. En palabras de Calímaco, uno de sus bibliotecarios, un libro no leído es un sueño no realizado. Aunque su ubicación exacta sigue siendo un misterio, se cree que la Gran Biblioteca de Alejandría estaba situada en el corazón del barrio real de la ciudad, conocido como el Basileia o Bruquión, donde también se encontraba el Palacio de los Ptolomeos. Este lugar estratégico permitía su conexión directa con el puerto, facilitando la llegada de manuscritos que eran requisados y copiados al atracar los barcos. Algunos arqueólogos sugieren que la biblioteca formaba parte de un complejo arquitectónico junto al Museión, diseñado para fomentar la investigación y el intercambio de ideas. Además, parte de su colección pudo haber sido trasladada al Serapeo, un templo dedicado al dios Serapis que albergaba una biblioteca hija, con copias de los textos más importantes. Hoy, los restos de la biblioteca podrían estar enterrados bajo las modernas calles de Alejandría o sumergidos en el puerto, tras siglos de erosión costera y el devastador tsunami de Creta en el 365 después de Cristo. Los Ptolomeos no escatimaron esfuerzos para llenar las estanterías de la biblioteca. Agentes enviados por todo el Mediterráneo adquirieron manuscritos de Atenas, Rodas y Pérgamo, pagando precios exorbitantes por textos originales. Según un decreto de Ptolomeo II, cada barco que atracaba en el puerto de Alejandría era requisado en busca de libros. Los textos encontrados eran copiados cuidadosamente por escribas. Los originales quedaban en la biblioteca, mientras que las copias eran devueltas a sus dueños. Se dice que incluso los textos personales de Aristóteles y las obras completas de Sófocles, Esquilo y Eurípides formaron parte de esta vasta colección. En su apogeo, la biblioteca contenía entre 200.000 y 500.000 rollos de papiro, equivalentes a unos 15.000 o 40.000 libros modernos. Pero no era solo la cantidad lo que la hacía especial, sino la diversidad de su contenido. Incluía tratados matemáticos de Babilonia, textos médicos egipcios, obras filosóficas griegas y la Septuaginta, la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, realizada por 70 sabios judíos. Este proyecto no solo preservó textos, sino que también los tradujo, ampliando su alcance y asegurando su supervivencia. Entre los sabios que trabajaron en Alejandría destacaron nombres que marcaron la historia de la ciencia y las humanidades. Eratóstenes, bibliotecario y geógrafo, calculó la circunferencia de la Tierra con un margen de error de solo unos cientos de kilómetros. Utilizó un experimento simple pero brillante, comparando las sombras proyectadas por dos varillas en distintas ciudades durante el solsticio. Euclides, el padre de la geometría, escribió Los Elementos, un texto que sigue siendo la base de las matemáticas. Arquímedes, en sus visitas, desarrolló principios de física que aún se enseñan, como el de flotación. Hipatia, siglos después,
fue un símbolo del amor por el conocimiento en un mundo cada vez más hostil al pensamiento crítico. La organización de la biblioteca también fue revolucionaria. Calímaco diseñó los pinaques, un sistema de catalogación que clasificaba las obras por género, tema y autor. Este método, precursor de los sistemas bibliográficos modernos, permitió a los sabios navegar por la vasta colección de textos con facilidad. El conocimiento debe ser accesible para que florezca, decía Calímaco, y su legado vive en cada biblioteca del mundo. Pero la gran biblioteca no era solo un lugar de textos, era un espacio de belleza y reflexión. Se cree que estaba rodeada de jardines, fuentes y atrios donde los eruditos paseaban mientras discutían teorías. Estos eruditos recibían salarios generosos, alojamiento y comida para que pudieran dedicarse exclusivamente a investigar. Sin embargo, la historia de la gran biblioteca está marcada por tragedias. En el 48 a.C., durante una guerra civil, Julio César incendió su flota en el puerto de Alejandría para evitar que cayera en manos enemigas. El fuego se extendió y destruyó almacenes cercanos que contenían textos de la biblioteca. Aunque no fue el final inmediato, marcó el inicio de su declive. En los siglos posteriores, enfrentamientos como el asedio de Aureliano en el 272 después de Cristo y la destrucción del Serapeo en el 391 después de Cristo contribuyeron a su desaparición. Finalmente, en el siglo VII, con la llegada de los árabes, cualquier vestigio restante pudo haberse perdido. El impacto de la gran biblioteca trasciende su destrucción. Fue el primer intento de centralizar el conocimiento humano, de hacerlo accesible y de usarlo para avanzar como civilización. Fue un lugar donde se debatió el movimiento de los planetas, donde se calculó el tamaño de la Tierra y donde se preservaron ideas que habrían desaparecido sin ella. Hoy, la Gran Biblioteca de Alejandría es mucho más que un recuerdo. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando priorizamos el conocimiento, pero también una advertencia sobre lo que podemos perder. ¿Estamos haciendo lo suficiente para proteger el saber en nuestra era? ¿Cómo enfrentamos los desafíos de preservar nuestras ideas y nuestra historia en un mundo en constante cambio? La historia de la Gran Biblioteca no es solo una ventana al pasado, es un espejo que refleja nuestras decisiones sobre el futuro. Como dijo Aristóteles, el propósito del conocimiento no es poseerlo, sino usarlo. ¿Qué hacemos nosotros con el conocimiento que heredamos? Dejemos que esta historia nos inspire a proteger, compartir y sobre todo usar el saber para construir un futuro mejor.